Muy buenas, mi nombre es Marco Gil, estudiante de Derecho Laboral. Comenzamos con la asignación. Aquí está, voy a hablar un poco sobre la introducción. El derecho laboral venezolano es caracterizado por un sistema de protección al trabajador basado en principios constitucionales como la irrenunciabilidad de los derechos, la primacía de la realidad y la estabilidad en el empleo. Aquí se analizan 4 figuras esenciales dentro del sistema: el control de la legalidad como mecanismo de impugnación en sede judicial, el amparo laboral como garantía constitucional, las instituciones de estabilidad e inamovilidad laboral, que protegen al trabajador contra el despido injustificado desde distintas perspectivas. El análisis se fundamenta en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, LOTTT, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, LOPT, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hablemos del control de legalidad. El control de legalidad es un recurso de impugnación de carácter excepcional que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que otorga la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Su finalidad es revisar a instancia de parte aquellas decisiones emanadas de los juzgados superiores del trabajo que, por no ser recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar las normas del estricto orden público laboral o procesal. El orden público laboral comprende las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, los derechos indisponibles del trabajador, así como las reglas adjetivas que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa. La Sala de Casación Social ha establecido que este recurso no es una tercera instancia ordinaria, sino una vía extraordinaria para preservar la legalidad y la uniformidad de la interpretación de las normas laborales. El procedimiento para el ejercicio del control de legalidad se encuentra consagrado en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. A continuación, se explica el procedimiento. La fase interposición. La descripción es solicitud ante el Tribunal Superior que dictó la sentencia dirigida a la Sala de Casación Social, y el plazo requisito es mediante un escrito que no se excederá de 3 folios útiles. Aquí está la oportunidad. El recurso debe interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del fallo por parte del juzgado superior. El plazo preclusivo y perentorio. La admisibilidad. La Sala de Casación Social evalúa si la decisión recurrida es de las que no son impugnables en casación y si se denuncia una violación al orden laboral. Se requiere que la sentencia del superior no sea recurrible en casación. El control de la legalidad es inadmisible contra sentencias interlocutorias, es decir, decisiones que no ponen fin al juicio, emanadas de los juzgados superiores. Criterio de la Sala de Casación Social para garantizar la celeridad procesal, ya que el agravio puede repararse en la sentencia definitiva. Y la decisión, si se declara con lugar, la Sala puede anular la sentencia recurrida y ordenar la reposición de la causa o decidir el fondo del asunto. Si es declarado inadmisible, el proceso continúa sin más trámite. La acción de amparo constitucional, el amparo laboral, la acción de amparo constitucional es un mecanismo constitucional previsto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en Venezuela. Su propósito es restablecer de manera inmediata una situación jurídica infringida o una amenaza inminente de violación de un derecho o garantía constitucional que no
exista en otro medio procesal ordinario, idóneo y eficaz para ello. En materia laboral, el amparo se activa principalmente ante la violación de derechos constitucionales fundamentales como el derecho al trabajo, artículo 87, la estabilidad, artículo 93, el debido proceso, artículo 49, y la tutela judicial efectiva, artículo 26, entre otros. Hablemos del procedimiento en materia laboral. El procedimiento de amparo se garantiza por su brevedad y oralidad, aunque pueda presentar particularidades según el órgano que conozca. La competencia para conocer el amparo laboral es, en primera instancia, un juzgado de primera instancia del juicio de trabajo, y a continuación se explica brevemente el procedimiento. Vamos con la fase: interposición. Descripción. La acción se puede interponer por escrito de forma verbal o incluso por medios electrónicos sin formalismos excesivos. El detalle. Debe identificarse claramente al presunto agraviante y la violación constitucional. Vamos con la admisión. El juez decide sobre la admisión dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud. Es decir, se declara inadmisible si existen otros recursos judiciales ordinarios que no se hayan agotado. Audiencia oral. Se ordena la comparecencia del presunto agraviante a una audiencia oral y pública que debe celebrarse dentro de las 96 horas siguientes a la admisión. En esta audiencia se expondrán los alegatos y se evacuarán las pruebas pertinentes. Hablemos de la decisión. El juez dictará la sentencia in voce al término de la audiencia o dentro de un lapso de 5 días siguientes a su conclusión. Es decir, la sentencia es apelable ante un juzgado superior del trabajo, quien decidirá en un lapso no mayor de 30 días. Hablemos de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es un principio constitucional consagrado en el artículo 93 de la Constitución, que garantiza la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, protegiéndolo contra el despido injustificado. Se distingue entre dos tipos de estabilidad. Número 1, estabilidad propia o absoluta. Es la que impide el despido sin justa causa previamente calificada por un funcionario competente, dando derecho al trabajador a solicitar su reenganche y el pago de los salarios caídos. Número 2, estabilidad impropia o relativa. Es aquella que no impide el despido, pero obliga al patrono a pagar una indemnización mayor a la ordinaria cuando este es injustificado. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, consagra la estabilidad propia como regla general para los trabajadores no sujetos a excepciones. Hablemos de los tipos de estabilidad según la Ley Orgánica del Trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores. Número 1, estabilidad por tiempo indeterminado. La estabilidad ordinaria, que protege a los trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes de servicio. El despido injustificado requiere calificación previa. Número 2, estabilidad de los trabajadores contratados. Aplica para trabajadores a tiempo determinado o para una obra determinada, quienes gozan de estabilidad hasta el vencimiento del término o la conclusión de la obra. Número 3, estabilidad de funcionarios públicos. Se rige por la ley del Estatuto de la Función Pública, otorgando estabilidad a los funcionarios de carrera. Inamovilidad laboral. Es una protección especial, generalmente temporal, decretada por el Ejecutivo Nacional para proteger el empleo en determinados sectores en condiciones económicas. Trabajadores amparados por la estabilidad ordinaria. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras están amparados por la estabilidad laboral. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. Los trabajadores y trabajadoras contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. Los trabajadores y trabajadoras contratados por una obra determinada
hasta que haya concluido la totalidad de las tareas para las cuales fueron contratados. Trabajadores excluidos, los trabajadores y trabajadoras de dirección aquellos con facultad de tomar decisiones en nombre del patrono no están amparados por la estabilidad prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Hablemos del procedimiento de calificación de despido. El procedimiento para solicitar calificación de despido es un juicio que se inicia ante un juzgado de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo. El objetivo es que el juez determine si el despido se basó en una causa justificada legalmente. La fase es la demanda. El trabajador despedido interpone una solicitud de calificación de despido dentro de los 30 días siguientes a su desincorporación. Debe exponer los hechos y solicitar el reenganche y pago de salarios caídos. La mediación. Se fija una audiencia preliminar donde el juez buscará un acuerdo entre las partes. Es una fase obligatoria. El juicio. Si no hay acuerdo, se remite al juzgado de juicio donde se celebrará la audiencia de juicio oral pública y contradictoria. El juez evaluará las pruebas y determinará si el despido fue justificado o no. Y la sentencia, si se declara el despido injustificado, la sentencia ordenará el reenganche y el pago de los salarios caídos desde la fecha de despido hasta la fecha de reenganche efectivo. Este fallo es de inmediata ejecución. Hablemos de la inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral es una figura de protección especial que emana del Poder Ejecutivo Nacional mediante decretos presidenciales. Su objetivo es prohibir el despido, desmejora o traslado de los trabajadores protegidos sin una justa causa previamente calificada por la Inspectoría del Trabajo. A diferencia de la estabilidad ordinaria de la LOT, que es de carácter permanente, la inamovilidad es un beneficio temporal que el Ejecutivo puede otorgar para estabilizar el empleo. Recientemente, mediante el decreto 5070 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6868. El 27 de diciembre de 2024 se estableció la inamovilidad laboral para los trabajadores del sector público y privado por un lapso de 2 años, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. Los trabajadores amparados. El decreto de inamovilidad laboral protege a una amplia gama de trabajadores, generalmente más amplia que la estabilidad ordinaria, según el decreto número 5070. Están amparados: número 1, trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de servicio. Número 2, trabajadores y trabajadoras contratados por tiempo determinado. Número 3, trabajadores y trabajadoras contratados por una obra determinada. Ahora, trabajadores exceptuados. Número 1, aquellos que ejerzan cargos de dirección. Número 2, los trabajadores de temporada u ocasionales. Número 3, los funcionarios públicos, los que se rigen por la Ley de Estatuto de la Función Pública. El procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo. El procedimiento para hacer valer la inamovilidad es de carácter administrativo y se sigue ante la Inspectoría del Trabajo competente. Las fases son: denuncia. El trabajador protegido que ha sido despedido, desmejorado o trasladado sin su consentimiento debe denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes al hecho. Y la solicitud, la denuncia debe ser acompañada de la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos. Se solicita la restitución de la situación jurídica. El procedimiento. La Inspectoría del Trabajo inicia un procedimiento administrativo notificando al patrono y verificando la situación. Si se comprueba el despido injustificado, dicta una providencia administrativa ordenando el reenganche. La consecuencia: si el patrono incumple la orden de reenganche, se inicia un procedimiento sancionatorio. Se aplican
multas de 60 a 120 unidades tributarias y puede decretar el arresto policial del patrono de 6 a 15 meses. Ok, en este trabajo han sido utilizadas las siguientes fuentes: la legislación, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, la ley orgánica procesal del trabajo, ley orgánica ASD y garantías constitucionales, decreto número 5070 con Gaceta Oficial Extraordinaria número 6868. La jurisprudencia tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, la sentencia número 314239 del 9 de noviembre de 2021, el caso de la industria del lavado de Venezuela, compañía anónima. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia número 466 del 4 de octubre de 2024. El Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, decisión del 9 de abril de 2014. Caso Palmaven, Sociedad Anónima. Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Vargas, decisión del 31 de octubre de 2013. Juzgado Superior del Trabajo del Estado Yaracuy, decisión del 9 de febrero de 2011. Tenemos la doctrina y el análisis legal a raíz Cabrices, José Manuel, garantía individual de la permanencia en el empleo y la nueva estabilidad laboral en Venezuela, revista Derecho del Trabajo, número 5, 2008. Muchísimas gracias.